el Leviatán y el Behemoth en la visión de Job. La mayoría de las personas no conocen lo que está en la Biblia. Imagínate, de repente ante un escenario imponente y abrumador, un elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia ti con sus patas masivas, como postes aplastando el suelo bajo ellas. Su trompa está extendida, sus ojos dilatados, y su corazón late frenéticamente, haciendo eco a las palabras del libro de Job, capítulo 40, versículo 24, donde Dios describe al Behemoth, una criatura de un poder indomable. Pero debes saber que en la Biblia han existido criaturas aún más aterradoras y poderosas que los elefantes africanos. El Behemoth se revela en el libro de Job, una obra centrada en un hombre llamado Job. Se le retrata como un hombre rico, íntegro y temeroso de Dios, que vive en un entorno bendecido con una gran familia y rebaños. Dios elogia las virtudes de Job ante Satanás, pero este último desafía esa virtud, alegando que Job solo es virtuoso porque Dios lo ha bendecido. Para poner a prueba esta audaz afirmación, Dios permite que Satanás aflija a Job, recordándonos cómo Dios probó a Abraham en el monte Moria. Job recibe una serie de noticias devastadoras, informándole que ha perdido sus ovejas, siervos, y lo que es aún más angustiante, a sus 10 hijos, todos muertos debido a invasiones o desastres naturales. A pesar de su dolor, Job rasga sus vestiduras y se rasura la cabeza, pero sorprendentemente continúa alabando a Dios en sus oraciones, haciendo eco a las palabras del Salmo 34. Gustad y ved que el Señor es bueno. La esposa de Job le aconseja maldecir a Dios y morir, pero él se resiste. El escenario ahora trasciende el plano terrenal, revelando lo que ya estaba ocurriendo en los cielos, algo que también se retrata en el libro del Apocalipsis. Job llega al punto de maldecir el día de su propio nacimiento, cuestionando el equilibrio de la justicia divina, similar a la reflexión de Salomón sobre la vanidad de la vida en Eclesiastés. Job está desconcertado por los misterios de Dios, algo que muchos personajes bíblicos como Moisés y David también experimentaron. Desea confrontar a Dios, pero no encuentra a la divinidad físicamente. Finalmente, Dios decide intervenir, escuchando las oraciones de Job, que se dirigió a él 36 veces. Dios responde a Job en medio de una tormenta, un paralelo con el momento en que le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios recuerda a Job que es el creador de todas las cosas, citando su extraordinaria actividad en la creación y sostenimiento del mundo. Dios desafía a Job, preguntándole si es capaz de llevar a cabo obras similares, evocando las palabras de Isaías 55. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En un momento de epifanía, Job responde, reconociendo su indignidad y guardando silencio, al igual que lo hizo el profeta Isaías cuando se enfrentó a la visión de Dios. Dios luego inicia una segunda ronda de diálogo, cambiando el enfoque hacia el Behemoth. Descrito en Job, capítulo 40, versículos 15 a 24, esta criatura es una verdadera maravilla de la creación. Puede alimentarse de hierba como un buey y muestra una increíble fuerza muscular. Su cola se mueve como un cedro, y sus huesos son tan fuertes como tubos de bronce. Toda esta descripción hace eco al sentimiento expresado en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, donde Dios vio que todo lo que había creado era muy bueno. El Behemoth se acuesta bajo plantas de loto y se sombrea por sauces que crecen cerca de arroyos. Permanece firme incluso cuando un río se desborda, destacando el poder y la confianza que Dios infundió en sus criaturas. El enfoque inicial en el misterio de la creación animal ahora se centra en la reverencia y la magnificencia de las obras de Dios. Todo esto sirve para ilustrar la grandeza de Dios y cuán incomprensibles son sus obras para la mente humana. Un tema que también se discute en los Salmos y Proverbios es el Behemoth, que se presenta como la primera creación de Dios, haciendo referencia directa al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 21, donde se mencionan por primera vez a los grandes seres marinos. Historiadores y teólogos han debatido mucho sobre la verdadera identidad del Behemoth, pero dos cosas son claras. Era gigantesco y tenía un ombligo, lo que sugiere que no provino de un huevo. Dios parece deleitarse en describir esta extraordinaria criatura, enfatizando su tamaño, apetito y comportamiento,
Esto sirve como un recordatorio para Job de que si no puede entender ni controlar al Behemoth, ¿cómo puede cuestionar a Dios? El término hebreo Behemoth tiene su origen en la palabra Berem, que significa bestia. El Evangelio de Juan 1 y 3 afirma que todo fue creado por Dios, resaltando su autoría desde el misterioso Behemoth hasta el propio ser humano. Todo lo que es visible e invisible es obra de Dios, como se menciona en Génesis, capítulo 1, versículo 1, donde Él creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, Génesis 1 y 2. La creencia cristiana en la Santísima Trinidad involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la creación. En cuanto a la identidad del Behemoth, hay muchas opiniones. Algunos sugieren que podría ser un hipopótamo, una de las criaturas más grandes y peligrosas de la tierra, conocida especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido a los daños causados a los cultivos. A pesar de ser llamado caballo de río, el hipopótamo tiene más similitudes con los cerdos que con los caballos, debido a su gran boca y su capacidad para beber grandes volúmenes de agua del río Jordán. Job capítulo 40, versículo 23. Otros argumentan que el Behemoth podría ser un elefante, pero esta idea enfrenta críticas. El libro de Job describe al Behemoth con una cola que se movía como un cedro, lo que no concuerda con un elefante. Job capítulo 40, versículo 17. Además, la caracterización del Behemoth como una criatura masiva e indomable entra en conflicto con el hecho de que los elefantes han sido domesticados durante milenios. Job capítulo 40, versículo 24. Independientemente de su identidad, está claro que el Behemoth no era una criatura fácilmente controlable por los seres humanos. Dios dice que solo aquel que lo creó puede acercarse al Behemoth con una espada. Job 40 y 19. Cuando Job describe al Behemoth como la principal obra de Dios, enfatiza el poder y la grandeza del Creador, algo que también se destaca en otros libros de la Biblia, como los Salmos e Isaías. Después de discutir el Behemoth, Dios dirige la atención de Job hacia otra criatura aterradora, el Leviatán. Esta criatura se describe como un ser acuático, feroz y poderoso, similar a las descripciones que se encuentran en Isaías 27 y 1. Estas descripciones resaltan que la grandeza del hombre es insignificante en comparación con las maravillas de la creación de Dios. El mensaje es claro. Aquel que cuestiona al Todopoderoso no puede corregirlo, y quien acusa a Dios debe rendir cuentas. En resumen, tanto el Behemoth como el Leviatán sirven como ilustraciones del poder y la majestuosidad de Dios, destacando cuán pequeño e insignificante es el ser humano en comparación con las maravillas de la creación divina. Estos animales misteriosos y grandiosos desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la grandeza de nuestro Creador. El Salmo capítulo 96, versículos 11 y 12, nos anima a contemplar la majestuosidad de la creación como un testimonio de la gloria de Dios. Los cielos se regocijen, y la tierra se alegre, retumbe el mar, y todo lo que en él hay. Canten de alegría los campos, y todo lo que hay en ellos. Canten de júbilo todos los árboles del bosque. La presencia de seres grandiosos como el Leviatán en los mares, al igual que todas las demás criaturas, sirve para glorificar a Dios. El Salmo 104, versículos 25 y 26, habla sobre el entorno que Dios creó para el Leviatán, destacando su tamaño, fuerza y ferocidad. Allí van las naves, y el Leviatán que formaste para que juegue en él. Solo un Dios grandioso podría crear una criatura tan impresionante como el Leviatán, y luego proporcionar un hábitat lo suficientemente grande para él. El mar grande y espacioso resalta el entorno en el que habita el Leviatán, lleno de innumerables criaturas. En el Salmo 74, versículos 12 y 14, el Leviatán también puede tener un significado simbólico, posiblemente representando poderes malignos o caóticos que Dios puede someter. Este simbolismo es paralelo a lo que encontramos en Isaías, donde el Leviatán es descrito como una serpiente escurridiza que será castigada por Dios, Isaías 27 y 1. Esta descripción sugiere que el Leviatán puede representar fuerzas hostiles que se oponen a Dios y a su pueblo. El libro de Job sirve como un recordatorio conmovedor de la pequeñez del ser humano ante las maravillas de la creación de Dios. Dios utilizó el ejemplo del Behemoth y el Leviatán para mostrar a Job, y por extensión a todos nosotros, nuestra propia insignificancia y la necesidad de humildad.
Si nos asustaríamos ante un elefante enfurecido, imagina el terror que sentiríamos si nos encontráramos con el Behemoth o el Leviatán. Tales encuentros nos obligarían a buscar refugio y protección en Dios, llevándonos a una humildad genuina. El capítulo 41 del libro de Job proporciona una descripción detallada del Leviatán, enfatizando su tamaño, fuerza y ferocidad. Preguntas retóricas como ¿puedes pescar al Leviatán con un anzuelo? Job 41 muestran cuán inimaginable es la idea de dominar a tal criatura. El libro continúa describiendo al Leviatán como una criatura que no puede ser sometida, atrapada o domesticada por los seres humanos. No se trata de un animal que pueda ser pescado o cazado. Es una fuerza de la naturaleza por sí sola. La imposibilidad de controlar o someter al Leviatán sirve como un recordatorio de la impotencia humana ante la majestuosidad de Dios. Esto resalta el mensaje subyacente en todo el libro de Job, la necesidad de humildad y reverencia ante el Creador del universo. Por lo tanto, el Leviatán, junto con otras criaturas como el Behemoth, sirve como una poderosa herramienta educativa en las Escrituras, recordándonos nuestra posición en el universo y la grandeza de Dios, quien lo creó. El Leviatán representa no solo una criatura marina imponente, sino también el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. La primera mención del Leviatán en la Biblia se encuentra en Job 3 y 8, donde aquellos que maldicen el día también maldicen al Leviatán. En este contexto, Job hace referencia a la maldición que lanzaban marineros y pescadores contra esta aterradora criatura, sugiriendo que un enfrentamiento con el Leviatán es tan aterrador que nadie desearía enfrentarlo. En el contexto del capítulo 41 de Job, el Leviatán no se presenta como una criatura mítica, sino como un ser real y aterrador. Esto ha generado diversas opiniones sobre la naturaleza del Leviatán, que van desde una criatura marina gigantesca hasta una representación de fuerzas malignas o caóticas. En resumen, el Leviatán y el Behemoth representan no solo la diversidad de la creación de Dios, sino también su soberanía sobre todas las criaturas, grandes y pequeñas. Nos recuerdan nuestra dependencia de Dios y la importancia de la humildad ante su grandeza. La descripción del Leviatán ha sido ampliamente debatida por eruditos y a lo largo del tiempo han surgido varias interpretaciones. Algunos creen que el Leviatán podría ser un tipo de dinosaurio o una criatura legendaria que sobrevivió hasta la época de Job. Otros argumentan que podría estar representado por un cocodrilo extremadamente poderoso. La palabra Leviatán lleva consigo el significado de el retorcido, lo que agrega un elemento de misterio a esta criatura. También se menciona en otras partes de las Escrituras como en el Salmo 89, versículos 8 a 10, donde se hace referencia a una serpiente asociada al mar llamada Rab, o el orgulloso, que fue derrotada por Dios. Esta victoria divina se destaca como testimonio del poder supremo de Dios. La descripción detallada del Leviatán en el libro de Job, especialmente en el capítulo 41, enfatiza su tamaño, fuerza y ferocidad. Preguntas retóricas como ¿puedes pescar al Leviatán con un anzuelo? Job 41, versículo 1, ilustran cuán inimaginable sería la idea de dominar a una criatura de esa magnitud. El libro continúa describiendo al Leviatán como una entidad que no puede ser subyugada, capturada o domesticada por los seres humanos. Se le ve como una fuerza de la naturaleza en sí, lo que lleva a comprender la impotencia humana ante la majestuosidad de Dios. La conexión entre el Leviatán y Satanás es intrigante, especialmente a la luz de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9, donde Satanás es descrito como un gran dragón, similar al Leviatán. Ambos son representados como fuerzas aterradoras contra las cuales la humanidad es impotente, y solo Dios tiene el poder de derrotarlos. La narrativa del Leviatán en Job ofrece una lección esencial sobre humildad y reverencia ante Dios. Demuestra que el ser humano no puede rivalizar con el Creador del universo. Si el ser humano no puede enfrentar al Leviatán, mucho menos puede desafiar al Todopoderoso. Esta lección es clara. La humanidad debe reconocer sus limitaciones ante la grandeza de Dios. La verdadera naturaleza del Leviatán sigue siendo un enigma, con diversas interpretaciones que van desde un cocodrilo gigante hasta una ballena o tiburón. Sin embargo, la descripción en el libro de Job sugiere que el Leviatán era una gigantesca criatura marina, hoy extinta. El libro de Job no es solo un relato del sufrimiento humano,
sino también una narrativa sobre la soberanía de Dios, la ejecución de su voluntad y la gloria que comparte con aquellos que le sirven fielmente. La historia del Leviatán nos invita a contemplar la profundidad de la soberanía divina y a reconocer la grandeza de Dios, quien gobierna sobre todas las criaturas y aspectos de la creación. Es una lección de humildad, reverencia y respeto por la majestuosidad divina en todos los aspectos de la vida y la creación. Y así llegamos al final de esta increíble historia. Si te ha gustado y quieres más, suscríbete a este canal, dale me gusta y comparte en Facebook, WhatsApp y donde puedas. Vamos a difundir juntos el mensaje de Dios. Siéntete libre de comentar lo que piensas aquí en los comentarios. Un gran abrazo, que estés con Dios y hasta la próxima.